quería hacerte un par de preguntas. En primer lugar, ¿por qué el ITEC ha decidido apostar por esta base de datos de productos desde el punto de vista medioambiental? ¿Qué creéis que puede aportar a lo que es al mercado? Bueno, principalmente es disponer de más parámetros que no sea únicamente el precio para la toma de decisiones. Entonces, incorporar información ambiental en las bases de datos de productos de construcción es esencial para acercarnos a una construcción más sostenible. Perfecto. Y por vuestra experiencia, en el camino que lleváis recorrido, ¿consideráis que los fabricantes de materiales de construcción estamos todavía verdes? Válgame la broma, quiero decir, que estamos todavía en fase de preparación o quiere decir que el camino todavía tiene mucho que recorrer. La suerte es que cada vez el proceso de sensibilización va funcionando mucho mejor y los fabricantes son muy sensibles al tema ambiental y se habla cada día más de la necesidad de incorporar información ambiental en los productos, pero falta todavía un estímulo. Yo creo que este estímulo tiene que proceder de la administración pública para que se animen a dar este último paso. Sí que hay muchos fabricantes, sobre todo grandes empresas, que se han avanzado, pero falta un poquito de camino todavía por recorrer, pero vamos en buena línea. Entiendo que uno de los objetivos fundamentales es eliminar el famoso greenwashing, que desde hace años se ha llevado implantando en diferentes empresas, y poder medir, tener datos, que es un poco... Lo más importante es poder cuantificar y poder disponer de herramientas que le permitan al usuario tomar decisiones y a la administración pública establecer límites a partir de los cuales, pues, tal vez un edificio deja de ser sostenible. Establecer por qué a partir de tantos kilos de CO2 por metro cuadrado nos deberíamos de plantear este edificio ya no es viable y voy a poner aquí una barrera. Faltan herramientas, se están desarrollando, desde ITEC estamos trabajando mucho en ello, ya las tenemos en el mercado y bueno, estamos en esta línea trabajando con muchísima ilusión. Y bueno, y es que el futuro ya está aquí, las necesidades del planeta están aquí y creo que somos todos bastante conscientes. Una última pregunta, Gloria. Al igual que la certificación energética de edificios está costando que llegue al usuario final, que el usuario final, el inquilino de a pie, la entienda, ¿crees que llegará un momento en el que el usuario final esté suficientemente concienciado que pueda elegir o pueda tener realmente suficiente información para decidirse entre una promoción u otra en base a estos criterios, o lo ves aún ciencia ficción? ¿O qué labor se podría hacer para promocionar ese tipo de información? No, yo creo que no. Muchas veces no contamos con el usuario y se tiene que implicar al usuario desde el principio, ya desde la etapa de diseño se tiene que educar y creo que el usuario es suficientemente inteligente como para poder saber que si compra un edificio más eficiente a lo largo de la vida útil se va a ahorrar dinero en el fondo, va a vivir mejor, va a tener una mejor calidad de vida y el papel del usuario es fundamental y se tiene que incorporar en todo el proceso. Hablamos mucho de ciclo de vida, es ciclo de vida no solo de los productos, sino de todos los agentes que participan en el ciclo de vida en cada una de las etapas. Y en la etapa de uso, el usuario es el agente y el actor principal. Me gustaría que resumieses en la medida de lo posible de un poquito las conclusiones de ese estudio que habéis hecho, aunque en la presentación se ha comentado un poco. Bien, el estudio que hemos presentado es un proyecto que hicimos dentro del paraguas de lo que es World Green Building Council. Se ha hecho en 14 países en el mundo. Las primeras conclusiones están ahora disponibles en algunos informes. Y se ha trabajado principalmente en vincular lo que es el entorno físico de una oficina, del espacio de trabajo, junto con datos de percepción de satisfacción del empleado y datos del retorno financiero de una empresa. Y se han hecho pruebas, casos piloto, en lo cual, después de haber hecho un cambio en las oficinas de mejora hacia un espacio más saludable, cómo esto influye directamente en lo que sería un retorno positivo en los beneficios de una empresa. Entonces, se vincula lo que es salud del usuario con ganancia y crecimiento económico de una empresa. Y ese es un pequeño giro en lo que es la aproximación a la sostenibilidad, que no es solo un tema de medir impactos ambientales, sino incluir el usuario, su percepción, sensibilidades y lo que sería la parte económica de invertir y tener un retorno.
Sobre todo si tenemos en cuenta que prácticamente un 90% de nuestro tiempo estamos en espacios cerrados, en la vivienda o en las oficinas. Y a raíz de ese interesante estudio, ¿en qué países se ha desarrollado, Bruno, por favor? Se ha desarrollado en varios países. En Europa, liderado por Inglaterra, también Irlanda ha participado, Alemania un poco, Argentina estaba, algún país más, Colombia también creo que ha participado, los Estados Unidos, Canadá, Australia. Nosotros no estábamos en la primera fase desde España, pero sí que vamos a empezar 2017 con una campaña basada un poco en lo que se ha aprendido en los primeros 2 años. Vamos a girar no solo mirar hacia oficinas, también hacia lo que es vivienda, y hoy han sugerido de también mirar hacia lo que es colegios, educación. Muy interesante. En el fondo influye en el rendimiento también, al final todos somos usuarios finales en mayor o menor medida. Y una pregunta, comparado con otros países, y ese estudio ojalá que se desarrolle en España, estoy seguro que se hará, ¿qué matices a priori cree que podrían ser diferentes respecto a lo que se ha hecho en Reino Unido o en otros países? Bien, cuando empezamos a trabajar con el usuario final, tenemos que tener en cuenta que hay un elemento cultural, ¿vale? Entonces, España es otra cultura que Inglaterra, entonces vamos a tener que adaptar las cosas hacia lo que es una mentalidad que tenemos aquí. Aparte de lo que es la cultura y cómo vivimos un espacio, las horas que estamos dentro, la cantidad de veces que interrumpimos el trabajo para descansar o tomar algo, socializar, hablar. Aparte de eso, hay un elemento de clima claramente importante. España tiene muchos tipos de clima, entonces vamos a tener que realmente pensar en qué son los indicadores para un clima un poco más caluroso o más del interior o más del norte, y estas variantes lo vamos a tener que incluir en el estudio. Perfecto, sí, la verdad que hay una variedad de climas más que interesante. Y volviendo al anterior, al final una empresa normalmente para optimizar su cuenta de resultados piensa en muchas ocasiones en reducir costes. ¿Cómo realmente una empresa puede darse cuenta y puede concienciarse de que un posible aumento de costes, que puede ser una inversión en sus instalaciones, puede redundar en un retorno financiero, en un aumento de la productividad? ¿Cómo cree que sería el canal adecuado para poder llevarlo a cabo? Bien, esa iniciativa es que el primer documento donde se vincula esa relación entre lo que es el bienestar del empleado, en lo cual tú como empresa has invertido en mejorar su espacio, que es un tema de reforma, que es un coste, pero ver en gráficas, en tablas, en estadísticas, que de repente tus cantidades de venta o de ingresos incrementan enseguida. Solo a través de ese tipo de casos de estudio somos capaces de explicarlo a otras empresas y que eso empieza a tener realmente un efecto de ir a más y más y más, ¿no? Entonces, simplemente hablar, comunicar con esquemas no va a funcionar. Si tenemos los casos prácticos y tenemos los resultados que podemos enseñar, este va a ser yo creo que una labor bastante fácil, convencer a otras empresas. Nos gustaría sobre todo, Óscar, que en una primera parte nos comentaras un poco la iniciativa I'm Happy Casa, que la verdad que nos ha impactado y nos ha gustado mucho. Brevemente un poco en qué consiste esa iniciativa. Estamos intentando romper el círculo en el que la sostenibilidad, la construcción sostenible, se mueve en ámbitos profesionales. Lo que estamos intentando es incluir al usuario final dentro del mundo de la construcción sostenible, fomentar esa demanda, que el usuario final lo conozca y que lo demande al profesional y que esto genere esta corriente y este movimiento que necesitamos en el sector. Para nosotros es muy importante llegar de una forma emocional al usuario final, despertar sus emociones, despertar su interés, para que luego el usuario final indague y llegue a la parte técnica y a la parte en la que se convenza de los beneficios que todos los profesionales sabemos que existen en una construcción sostenible. Por lo que da a entender, al final los profesionales estamos convencidos, pero no deja de ser un mensaje demasiado endogámico, demasiado interno. Entonces yo creo que en muchos foros, como has comentado, debería ser mayoritaria la participación de su usuario final, una comunidad de vecinos, el particular. Entonces, desde ese punto de vista, la parte educacional lectiva, ¿cómo crees que se podría realmente mover o proponer para que llegara más ese mensaje? ¿Y cómo crees que los industriales como nosotros deberíamos focalizar nuestra comunicación, que es un punto muy importante? En cuanto a la parte educativa, a la parte más reglada del término de educación, nosotros podemos colaborar, podemos ayudar, podemos ponernos a disposición de las administraciones y hacer algo. Realmente el camino más rápido para nosotros es a través precisamente de los industriales, a través de las fabricantes de materiales, a través de los propios promotores de viviendas que están vendiendo viviendas mejores a sus clientes y ayudarles a ellos a explicar al cliente final estos beneficios. ¿Por qué una vivienda sostenible te beneficia? Porque va a consumir menos, porque vas a vivir mejor, vas a tener más salud, porque esa vivienda va a valer más, vas a tener más valor a lo largo del tiempo.
Entonces, para nosotros, realmente, como una organización sin ánimo de lucro y pequeña, nuestra estrategia es utilizar multiplicadores, utilizar organizaciones que tienen capacidad de llegar a donde nosotros no llegamos. Y realmente que son multiplicadores, son organizaciones pues como puede ser Saint-Gobain o como pueden ser promotores de vivienda y otras organizaciones que realmente también tienen esa motivación en sí y tienen ese interés en hacer llegar el mensaje al usuario final. Desafortunadamente todavía el usuario final cuando va a comprar una vivienda sigue pensando en la ubicación, el precio, los metros cuadrados, las calidades, pero luego cuando está ya un tiempo viviendo se da cuenta de otras preocupaciones que había que tener en cuenta y prácticamente van un poco en la línea que comentas. Exacto, para nosotros es clave que todavía en el sector inmobiliario se compra por ubicación y precio, siempre lo decimos, son los dos aspectos fundamentales, pero tienen que entrar otros aspectos dentro de la ecuación, la gente tiene que empezar a contar con otros parámetros a la hora de decidir y por suerte hoy en día ya hay viviendas construidas a estándares mejorados que aportan ese valor diferencial. Nuestro reto realmente es ayudar a quien está dando ese paso, a quien está dando algo más al cliente final, a que ese cliente final lo valore y sea capaz de escoger una vivienda entre dos viviendas en una situación similar, escoger la vivienda que le ofrece más, que le ofrece construcción sostenible. Perfecto, porque desde luego desde el punto de vista del promotor inmobiliaria, simplemente por el número de crecimiento en certificaciones BREEAM o similar, parece que esa figura sí que está convencida o empieza a convencerse, no solamente en no residencial, que fue el origen, sino en la parte residencial, porque estáis funcionando realmente, estáis aumentando los números de una manera espectacular, las certificaciones. Efectivamente, en la parte de promotor profesional ya todo el mundo tiene muy asumido que una construcción sostenible es beneficios a largo plazo. Y está muy estudiado, ellos ven que sus edificios valen más, se comercializan mejor, realmente impacta en su cuenta de resultados y eso es una motivación, súper eficaz. Pero es verdad que tiene que llegar al usuario final, es verdad que esto tiene que llegar, el que demanda vivienda no es un comprador profesional, es un comprador de la calle y hacer llegar estos conceptos al comprador de la calle es lo que ahora necesitamos. Desde hace un año y medio se ha despertado un poquito el mercado inmobiliario, hace un año más o menos, y nos están llegando muchísimos proyectos que ofrecen más, que se quieren certificar, que quieren obtener un BREEAM muy bueno, que quieren obtener un excelente, y eso está provocando que estas empresas realmente tengan el objetivo de hacer que el público lo valore, que realmente yo te estoy ofreciendo algo mejor, pero tú tienes que aprender a valorarlo como usuario. Ese es el reto y ese es el camino en el que estamos embarcados ahora mismo.